Hola a todos, muy buenos días en algunas latitudes, buenas tardes en otras. Esperamos que estén todos muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Es este ya el tercer coloquio del Foro para la Familia ICUSTA que hemos organizado en conjunto y que en esta oportunidad cuenta con grandes expositores para hablar sobre el vínculo matrimonial, su perdurabilidad y algunos consejos importantes que nos van a ofrecer desde distintas disciplinas. Desde el Foro para la Familia ICUSTA queremos dar la bienvenida a las personas que hoy se han conectado, también en forma temporal a quienes revisarán posteriormente el video, desde distintos países, sobre todo de Latinoamérica y Europa. Agradecemos el gran interés que este coloquio ha generado. El Foro para la Familia ICUSTA nace en el año 2022 al alero del Consejo Internacional de Universidades en el espíritu de Santo Tomás de Aquino. Hemos realizado ya 2 coloquios el año pasado, que ustedes pueden buscar en YouTube, podemos enviar ahí los enlaces a quienes se han inscrito en esta oportunidad y proyectamos continuar trabajando en esta y otras iniciativas a favor de la familia en el espíritu que nos convoca. En esa misma línea, dice Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles, cuanto mayor es la amistad, más fuerte y duradera es, pero entre marido y mujer parece existir la mayor amistad, porque están unidos no solo en aquello que es común de la dulce compañía entre los animales, sino también en la asociación de toda la conversación doméstica. Desde ahí vamos a dialogar, profundizar en este tema del vínculo matrimonial y su fortaleza. Algún panorama general, ¿no? Solamente para dar un ejemplo y posteriormente pasar al caso mundial. En Chile, en el año 2022, la cifra de matrimonios fue la más alta en la última década, ¿no? En el año 2022 superó los 60.000 matrimonios civiles que había disminuido producto de la pandemia. Sin embargo, a 20 años de la ley de divorcio en Chile, más de 700.000 matrimonios han terminado. A nivel mundial, en 2022, la tasa de divorcios fue de 2,4 por cada 1.000 personas. No es el nivel más bajo, sin embargo, continúa en una tendencia a la baja. En ese sentido, la tasa de divorcios en 2000 fue de 4 por cada 1.000 personas. Por tanto, la tasa actual representa una gran disminución. Dijo Nelson Coffey, investigadora estadounidense al respecto, que los cambios ocurridos en las últimas 2 décadas también pueden haber ayudado. La terapia se ha normalizado más, los roles en el matrimonio se han vuelto más flexibles y las personas están más acostumbradas a hablar abiertamente sobre cómo quieren que funcione su matrimonio. Sin embargo, no podemos dudar que el vínculo matrimonial, las expectativas de quienes contraen el matrimonio han ido cambiando, han ido variando y eso ha tenido un reflejo en la perdurabilidad del mismo y en la experiencia de quienes lo conforman. Por tanto, nos parece muy interesante continuar profundizando desde distintas perspectivas psicológicas, sociológicas y filosóficas, antropológicas, del vínculo matrimonial, la posibilidad que tiene de perdurar y si acaso estamos hablando de un deseo o de una real posibilidad. Comenzaremos ahora con las exposiciones. Cada uno de nuestros expositores va a tener 15 minutos para exponer libremente su tema y posteriormente vamos a pasar al momento del coloquio. Este coloquio ustedes pueden participar, vamos a enviar un correo electrónico al chat de la sala para que puedan irnos enviando las preguntas que posteriormente transmitiremos a nuestros expositores. Comenzaremos, por tanto, con el doctor Klaus Droste. Él es psicólogo titulado de la Universidad Gabriela Mistral en Chile y consta de una extensa trayectoria académica. Es doctor en Humanidades por la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona y posee un postítulo en Fundamentación Filosófica en la Universidad de los Andes en Chile. Se ha enfocado y ha sido docente de Psicología, Antropología Filosófica, Historia del Pensamiento Filosófico, Afectividad Humana, entre otros.
en diferentes universidades de Chile y ha dictado conferencias también en el extranjero. Actualmente es decano de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián en Chile. Doctor Droste. Gracias, Maite. Muy agradecido por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones en torno al matrimonio. Y la introducción tuya ya me orienta en una dirección muy clara al citar a Santo Tomás. Cuando él trata esto, lo estaba revisando ahora recién, a propósito de lo que tú comentabas, es en el tercer libro de la Suma contra Gentes, en el capítulo 123, se hace justamente la pregunta, o más que la pregunta, hace la afirmación del carácter indivisible del matrimonio. Y dice estas cosas tan preciosas que dijiste tú, y cómo se juega todo, de alguna manera, gran parte, en la conversación doméstica. Entonces lo que yo voy a hacer es comentar, en el poco tiempo que tengo, algunas ideas que están consignadas en los mensajes del Papa Francisco, especialmente lo que tiene y lo que expresa en Amoris Laetitia. Espero partir por ahí, desarrollar algunos aspectos esenciales del amor en el matrimonio o la vida del matrimonio, y después algunas dificultades desde el punto de vista, si ustedes quieren, más bien psicológico. La gracia no suprime la naturaleza, sino que la supone. Y toda la gracia del sacramento del matrimonio apunta a que se vaya consolidando el amor y profundizando la amistad entre los cónyuges, base sobre la cual se desarrolla toda la vida familiar. Y eso lo voy a hacer con lo que dice el Papa Francisco en este documento, y seguramente en algún minuto puede ser que haga algún guiño a algunas ideas que están planteadas por el mismo Papa en la carta de San José, Matris Corde, que también se las recomiendo mucho. Bueno, el mismo Santo Tomás, voy a partir por ahí, en esta misma cuestión, la 123, dice que después del amor que nos une a Dios, el matrimonio es la máxima amistad. Entonces, cuando estamos hablando de matrimonio, no estamos hablando meramente de una especie de contrato establecido entre dos personas, sino que algo mucho más profundo que tiene que ver con la unión indivisible de los corazones. Por medio de la palabra, de la promesa, dos seres personales se enlazan, de manera que además, por la cohabitación juntos, pueden engendrar vida. Por eso también ocurre eso tan maravilloso que dice el Papa en este documento, que la pareja humana que ama y genera vida es la verdadera escultura viviente, en la que uno puede contemplar al Dios Salvador, al único Dios, al Dios uno. Toda esta maravilla de lo que significa el matrimonio exige a los cónyuges un trabajo muy sostenido para ir creciendo, haciendo crecer su amor. El amor en el matrimonio tiene que ir creciendo, tiene que ir consolidándose, hay que ir profundizando en él. De hecho, como les mencionaba, toda la gracia del sacramento se orienta a perfeccionar esta unión conyugal. El Papa, en el capítulo en que habla del amor, dice que no se puede hablar del matrimonio sin hablar de ello. Y él expone en ese momento lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios cuando habla del amor, en donde San Pablo dice: el amor es paciente, servicial, sin envidia, no busca aparentar ni hacerse el importante, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona, nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esto es lo que San Pablo nos comparte. El Papa toma este texto en una parte muy importante de esta exhortación apostólica, en donde él dice: esto es lo que cotidianamente pueden cultivar o vivir de modo muy especial los cónyuges en la familia. Todo este cuadro precioso de esta expresión tan plástica
tan llena de colores que hace San Pablo del amor humano. En el matrimonio, con las exigencias propias de lo que significa sacar adelante una familia, se puede ir cultivando y llenando de viveza y de nuevo esplendor, de una constante renovación. Y es ahí donde se juega todo. En esta vida, lejos de la exposición pública, en un ámbito privado, sin que muchas de las personas se enteren, se va tejiendo algo que misteriosamente, sabemos por el cristianismo, va como sosteniendo el mundo, va sosteniendo las sociedades. Todo lo que pasa en una casa, lo que pasa en la intimidad de un matrimonio, ata o desata cosas que posibilitan la continuidad de las generaciones. Es una cosa espiritual muy fuerte. El amor conyugal, vivido en la gracia, tiene como una resonancia como cósmica lo que ocurre ahí. Y eso es una alegría gigantesca para un matrimonio que vive así su compromiso. Es una alegría, es la alegría de contemplarse cotidianamente. Entonces en esto es lo que quiero entrar. Es una cosa como muy práctica, muy humana, pero muy, muy importante, en virtud de la cual el amor del matrimonio o empieza una curva decreciente, que es a la que el Papa dice, a la que nunca hay que resignarse, porque el amor siempre puede ir a más, nunca hay que ir a esa curva decreciente en donde la persona con la que compartí mi vida o es el amor de mi vida, después pasa a ser, dice el Papa, aquel que me acompaña en el camino, después pasa a ser aquel que es el padre o madre de mis hijos y finalmente un extraño. ¿Ya? Eso no es la promesa del amor humano ni del amor cristiano expresado en el matrimonio. Es al contrario. Es justamente algo que debería ir en un ascenso constante, en un incremento más potente. Y eso en medio de todas las imperfecciones que significa la vida humana y todas las sorpresas que aparecen a lo largo de los años, cuyo centro va a estar en el diálogo. Santo Tomás, también me acordé a propósito de lo que dijo la Maite, al final de la Suma contra Gentiles, cuando está hablando de la procedencia del Espíritu Santo, y también cuando está hablando en el Tratado de los Ángeles, creo, dice que toda conversación es una contemplación. El Papa dice que nunca hay que dejar de contemplarse. Los cónyuges nunca deben dejar de contemplarse. Bueno, ese contemplarse no es un mirarse, no es estar mirando una foto del cónyuge, no es estar observándolo cotidianamente, sino que es captarle con la inteligencia, con el corazón, estar en dirección hacia él, renovar esa inclinación inicial del primer amor. Eso implica una actitud contemplativa. Pero esa contemplación, los seres humanos, nosotros que tenemos carne y hueso, no es una contemplación intelectual en la cual el entendimiento mira directamente aquello que tiene que captar. Eso nosotros lo hacemos, claro, gracias a la inteligencia, pero por medio del diálogo, la conversación, el oír a otro, el estar para otro, el entrar con iniciativa en una conversación que abre puertas, que profundiza, que asume los problemas, la conversación diaria y cotidiana, esta conversación doméstica, en la que no solo se está hablando de los problemas innumerables e infinitos casi que se presentan en una familia, sino en esa conversación doméstica que tiene que ver con mirar al otro, rostro en el rostro, ojos en los ojos, estar para otro, verle, descubrirle, redescubrirle, leerle nuevamente en la gramática, en leerle en la verdad, para ir descubriendo ese abismo insondable que significa otro, a pesar de todas sus imperfecciones, la riqueza del cónyuge, la maravilla, el asombro. El Papa dice que no hay que perder ese asombro. Ya, ese diálogo es una manera, dice él, privilegiada e indispensable de vivir, de expresar y de madurar el amor en el matrimonio. Hay que aprender a conversar, a ir cultivando esa actitud de cercanía, de compasión, dice él, de ternura. En un Angelus durante el verano en febrero habló de esto. Estas tres palabras tan importantes: cercanía, compasión y ternura.
El diálogo nos acerca. El diálogo hace aparecer la pobreza del otro, los límites del otro, lo que no me agrada del otro, aquello en que no sintoniza quizás con mis expectativas, aquello que es la debilidad. El Papa dice que eso debería hacer despertar en nosotros una gran compasión, una compasión por el otro, más que un deseo de ataque, de beligerancia, de revanchismo, de distanciamiento, no, compasión, una profunda compasión por el otro. Y además, eso acompañado con lo que ayuda a ir caminando, a levantarse, a mejorar, a enmendar el camino mal hecho, que es la ternura. Entre los cónyuges debe reinar una profunda ternura, una honda ternura. Y eso no quiere decir con no ver las cosas que están mal hechas, o aquellas cosas que me pueden frustrar de otro, o aquellos aspectos de su personalidad que pueden chocar en algún minuto con mi forma de ser. Tantas cosas. No se trata de eso, es tener un paciente realismo, una capacidad de poder conectar con aquello que fragiliza el amor para volver a conectar con aquello que está en el fondo, que es esta unión que después de la unión a Dios es la máxima unión, que ha comprometido una palabra, una promesa, que ha comprometido el dar la vida antes de vivirla. Esa es la entrega. El tema es que hay muchas cosas que dificultan el diálogo. Y aquí voy a hablar un poco más del punto de vista psicológico. Y es lo que uno siempre tiene que estar de alguna manera trabajando y que todos tenemos que de alguna manera trabajar. ¿Por qué? Porque la vida familiar se teje, se edifica, se solventa, se apoya en las crisis. Entonces voy a ir más o menos rápido ahora. Una vida familiar está llena de crisis. Pensar en una vida de la familia sin crisis es un infantilismo. Está llena de crisis. Las crisis de empezar a convivir juntos, que aparece la verdadera personalidad de otro, la crisis de los primeros hijos o del cambio de ritmo por la llegada de los hijos, las crisis propias de la crianza de los hijos, las crisis que se suscitan cuando los hijos son adolescentes, que a veces terminan enfrentando a los padres en diferentes criterios para ver las cosas, la crisis que se puede suscitar cuando parten los hijos porque ya son mayores, las crisis propias de la vejez y adultez de los propios padres. Todas esas son crisis por las que van pasando todas las familias. Todas las familias transitan por momentos de ajuste en los cuales se ven tensionados, tironeados por la realidad y tienen que buscar de manera creativa una nueva forma de avanzar. Todo eso se hace en base al diálogo. Sin un encuentro, si perdimos de vista el cónyuge, si perdimos de vista el asombro, se va a ir produciendo un distanciamiento que va a hacer que las crisis, en lugar de ser una oportunidad, se transformen en algo que termina de socavar las bases de lo que tenemos. El Papa insiste mucho en que no hay que temer a las crisis, que a partir de las crisis se crece, que la crisis esconde una novedad, un nuevo tesoro, que en medio de una crisis hay que afinar el oído del corazón para ver qué es lo que esconde, qué es lo que nos trae un nuevo tesoro, es como un alumbramiento, es como un parto, que aparentemente da miedo, angustia, complica, no se ve con certeza, pero trae un nuevo ser humano al mundo. Eso es lo que traen las crisis. Pero no solo están las crisis por las que pasa cotidianamente o regularmente una familia, sino que están las crisis que llegan, que se suscitan por la pérdida del trabajo, que se suscitan por una enfermedad, la enfermedad de un hijo, por una calamidad natural, por una crisis económica, crisis que no se pueden prever, cosas que llegan y nos sorprenden, que se instalan. Todo esto, si es que no hay diálogo, si no se ha aprendido a ejercitar el diálogo en los momentos de calma, cuando en los momentos de turbulencia se necesita, se carece de él. Y puede aparecer el enfrentamiento, el estar en un alejamiento que no posibilita el poder caminar juntos e ir hacia adelante. Queda como trabada la posibilidad de la ayuda mutua, el darse cuenta que uno está solo, que está más bien con un enemigo, que no está con su amigo, no está con su amiga. El estar con la amiga, el estar con el amigo, es como lo que cotidianamente hay que ir custodiando, cuidando. Pero el Papa
dice algunas otras cosas, ahora sí que voy a ir muy rápido, que frente a las crisis hay que tener una actitud, y esto lo dice en Patrick Corde, de acogida y de valentía creativa. La realidad muchas veces no hay que explicarla. Uno está buscando la explicación de esto, por qué esto, sino que hay que acoger la realidad. Es la actitud de San José, que más que explicar, acogió y transitó y buscó el camino con una valentía creativa. Pero aquí, y es con lo que voy a ir terminando, es donde aparece lo nuestro. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué cargamos nosotros? El Papa, en Amoris Laetitia, después de hablar del desafío de las crisis, habla de las viejas heridas. Y dice que es imposible, de alguna manera, el acoger la realidad, el poder tener esta actitud de paciente realismo, si es que uno no se ha reconciliado con la propia historia. Aparecen nuestras inmadureces, nuestra propia vida, lo que nosotros cargamos. Y si uno no se reconcilia con la propia historia, va a ser difícil que dé el siguiente paso, que es ir hacia el futuro con esperanza. En este sentido, la vida cristiana nos ofrece un camino muy, muy maravilloso para poder ir caminando de la mano de la amistad conyugal en ese recorrido siempre nuevo de nuestra propia historia, de quiénes somos nosotros, de qué estamos llamados a ser, cuáles son nuestros sepulcros, nuestras heridas, las viejas heridas, las lesiones no sé, por la vida, por la propia incomprensión de parte de nuestros padres, por las mismas catástrofes o tragedias de nuestra propia familia. Y así ocurre que en el matrimonio, temas que deberían haber estado resueltos a los 12, 13, 14, 15, 18 años, no fueron resueltos y aparecen a los 40, 50, 60, 30, y van transformando o se va instalando como algo que dificulta el encuentro con el otro. El estar siempre de cara a Dios, el ir repasando con conciencia de miseria, de debilidad, de fragilidad, lo que somos nosotros, para ponerlo de alguna manera al alcance de la misericordia de Dios, para que de esa debilidad, de esa fragilidad, de esa pobreza, Dios resucite un muerto, haga caminar un tullido, abra los oídos un sordo, abra los ojos un ciego. Es lo que necesitamos para poder vivir nuestra vida matrimonial, no desde nuestra fuerza, sino de aquello que Dios puede hacer en nuestra miseria, en nuestra pobreza, en nuestro pequeño amor, transformado y tocado por el sacramento, que lo eleva al cielo mismo, a la vida eterna, asumiendo el desafío que significa la educación de los hijos con generosidad, desde esta amistad conyugal que tiene que ser vivida con paciencia, sin beligerancia, sin ira, sin bajeza, sin perdonando, auxiliando, buscando apoyo. Yo les invito a renovar esta maravilla del matrimonio con esta esperanza y confianza en que quien tenemos al lado nuestro, a esa persona podemos mostrarle cercanía, compasión y ternura y esperar de esa persona lo mismo y así poder hacer el gran aporte que se necesita en el mundo y que los matrimonios vuestros sean realmente fermento de vida en la sociedad contemporánea. Bien, Maite, espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias al profesor Droste. Le pedimos que nos siga acompañando porque posteriormente yo creo que ya están surgiendo preguntas. Yo tengo ahí anotadas un parcito para cuando terminemos con las exposiciones al respecto. Y muchísimas gracias por el tiempo, por atenerse al tiempo. Eso siempre se agradece muchísimo. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda exposición que nos acompaña. Se me había olvidado decirles, ¿no?, que el doctor Droste nos acompaña representando también a las universidades de Chile y en representación de las universidades de Argentina nos acompaña el padre Daniel Torres Cox. Él es sacerdote de la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino en FASTA, es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en Filosofía y profesor en Ciencias de la Religión y licenciado en Teología por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, en Argentina, bachiller en Teología por la Universidad Católica de Argentina.
Él codicta la diplomatura en pensamiento tomista en la Universidad FASTA, es docente de cursos de antropología filosófica y teológica en dicha universidad, ha diseñado y dicta el curso Fundamentos de una sexualidad afirmativa en la Universidad FASTA y es autor de 2 textos, Una mirada al amor y responsabilidad, respecto de la obra de Carol Wojtyla, y Ama y haz lo que quieras, que es una adaptación de dicha obra para los jóvenes. Actualmente dirige el equipo amafuerte.com y nos va a presentar el tema de matrimonio para siempre, 3 consejos para pasar del deseo a la posibilidad. Muchas gracias, Maite. Es una alegría poder estar aquí con ustedes y también, obviamente, compartir con ponentes tan notables este espacio. La presentación que he preparado se denomina Matrimonio para siempre, 3 consejos para pasar del deseo a la posibilidad. Un poco siguiendo el tema inicial, el tema propuesto para este coloquio. Hay 3 puntos que me gustaría desarrollar a modo de consejos. Voy a tratar de que el lenguaje sea claro, articulándolo con una cierta profundidad también. Primer consejo: es importante ser, saberse y sentirse amado en el matrimonio. Si nos preguntamos qué es amar, el amor no es ciego. Si el amor fuera un sentimiento, podría ser ciego, pues los sentimientos no requieren ver realmente al sujeto. Y por eso es posible la idealización. Idealizo cuando pierdo de vista a la persona y me quedo con la idea. El amor requiere ver porque es una elección. Siguiendo a Aristóteles, San Juan Pablo II caracteriza el amor como la decisión de buscar el bien del otro. Una búsqueda del bien del otro que me lleva progresivamente a entregarme al otro, a la vez que recibo el don que la otra persona me hace de sí. En su forma más acabada, el amor adquiere las notas de una donación. Y si bien el amor en todas sus formas está llamado a adquirir la expresión de una donación, yo puedo entregarme a mis hijos, puedo entregarme a mis padres, puedo entregarme a un amigo, hay algo propio del amor de pareja. En este se da una mutua donación que se ordena a producir a una unión de tal expresión que la Escritura habla de una sola carne. Al respecto se habló de cómo la amistad matrimonial en Santo Tomás es la más fuerte de las amistades, y esto tiene sentido en la medida que para Santo Tomás tiene que haber 3 elementos para que concurra una amistad. En primer lugar, benevolencia, debo querer el bien del otro. Reciprocidad, en segundo lugar, debo buscar no solo yo el bien del otro, sino que el otro debe buscar también mi propio bien. Y en tercer lugar, esa búsqueda mutua del bien del otro debe ser o debe darse sobre la base de algo común, algo compartido. Y en la medida que en el matrimonio se comparte la vida mediante o a raíz de una mutua entrega y donación, es la unión más fuerte que puede darse entre seres humanos, la amistad más fuerte, podríamos decir. Algo propio de la unidad característica del amor de la pareja es que en él se da además una atracción física y un enamoramiento que está ausente en las otras clases de amor. Si bien estos elementos, atracción física y enamoramiento, no son propiamente amor, acompañan el fenómeno del amor, al punto de poder considerarlos un insumo para el amor. Sentimientos y atracción física son ese aceite que facilita que las piezas del engranaje, al estar en contacto como uno, no saquen chispas. Claro, estos elementos adquirirán expresiones particulares según cada pareja, el tiempo que llevan juntos y las diversas circunstancias por las que pueden atravesar. Yo puedo ser amado sin saber que soy amado. Tú no me amas, le dice uno al otro, porque nunca me lo dices. Y el otro puede responderle: ¿cómo que no te amo si lavo los platos todos los días? Tú no me amas, puede decirle uno, porque nunca me compras flores. El otro puede responder: ¿para qué quieres que te compre flores si pago la luz y el agua todos los meses? Que ame al otro no quiere decir que el otro necesariamente reciba ese mensaje. Y en esa línea hay un autor estadounidense, Gary Chapman, que no es un académico, pero que a mi parecer ha tenido una intuición brillante. Él dice que cada persona tiene una forma prioritaria de amar, un lenguaje del amor, y espera ser amado a su vez de esa manera. Sin embargo, ese lenguaje no siempre es compartido. Y muchos de los problemas de pareja no son porque uno no ama al otro, sino porque el otro no recibe ese mensaje. Podemos hablar de palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Se habla de la necesidad de identificar el lenguaje propio y de la pareja para que la comunión
para que la comunicación afectiva sea fluida. Ahora, uno puede pasar del ser amado al saberse amado como consecuencia de un silogismo, de un razonamiento. Claro, si es que no me hace problemas para que invirtamos estos ahorros comunes en que yo haga un MBA o una maestría o siga con mis estudios, entonces me debe amar. Yo sé que me ama, pero saberme amado no impide que me sienta a veces, por ejemplo, en segundo lugar, cuando un jueves en la noche le propongo un plan para hacer juntos y me dice que no puede porque tiene fútbol con los amigos o un baby shower con las amigas. Que cada uno se sienta amado requiere un esfuerzo y trabajo común, porque es importante al poner en acto el amor, y por eso es importante al poner en acto el amor, que la comunicación sea eficaz. Al amar no basta con saberse amado, sino también con sentirse amado. Dicho de una manera técnica, la dimensión ontológica del don, ser amado y amar, requiere una puesta en acto que a nivel antropológico alcance no solo la dimensión cognitiva, el saberse amado, sino también la afectiva, el sentirse amado. Primer consejo, entonces, es importante saberse, ser amado, saberse amado y sentirse amado. Un segundo punto que me parece importante comentar es, como a modo de consejo, el amor debe vivirse como una virtud. Hay una anécdota en la que a algún sacerdote se le metieron murciélagos al templo, a la capilla, al edificio, quiero decir, y no sabía cómo sacarlos, y llama a su obispo y el obispo le responde, ¿quieres que los murciélagos se vayan? Él dice, sí, bueno, dales la confirmación, y nunca van a regresar. ¿Por qué digo este ejemplo? Ese planteo es interesante porque ese grupo de jóvenes que se confirma suele asistir a misa dominical durante varios meses. ¿Cómo es que al fin de semana siguiente a la confirmación todos en gran medida, en gran grupo dejan de ir? Podemos responder diciendo que aquellos que no van a misa después de la confirmación han vivido la misa como una costumbre, pero no como un hábito. Una costumbre puede adquirirse viviendo en piloto automático. En cambio, el hábito requiere que uno ponga en acto la inteligencia y la voluntad. Debo saber por qué hago lo que hago y querer hacerlo porque es bueno. En esto seguimos a Santo Tomás de Aquino en el desarrollo que él hace de la virtud. Un hábito se construye a partir de operaciones en las que se pone en acto la libertad. Cuando un acto empieza a prolongarse en el tiempo, se va gestando un hábito. Y según la clase de acto que se realice, se dará origen a dos clases de hábitos. Los actos buenos darán origen a virtudes, que son hábitos buenos o hábitos perfectivos del ser humano, un hábito operativo bueno. Los actos malos darán origen a vicios o hábitos que corrompen al ser humano. Ahora, el hábito requiere un acto de libertad porque es una forma de modificar la propia naturaleza. Así como quien transita por el medio de un campo repetidas veces va formando un camino, así los actos van generando un trazo interior que hacen que el acto propio del hábito se vaya haciendo cada vez de manera más fácil, más eficaz y con deleite. El hábito me modifica interiormente y pasa a ser parte de quien soy. Por eso yo no digo tengo justicia, sino soy justo. Los hábitos me configuran, modifican mi naturaleza, para bien o para mal. Lo interesante es que el hábito no se construye en piloto automático, y ese era el punto. Debo poner en acto la inteligencia y la voluntad, es decir, debo saber por qué hago las cosas, identificando el bien como fin de la acción, y debo querer obrar persiguiendo ese bien. En el matrimonio muchas veces, vamos a ver cómo va esto al matrimonio, muchas veces en el trabajo, con gente que no nos resulta tan familiar, o con gente fuera de casa nos ponemos en modo alto rendimiento. Muchas sonrisas, ponemos mucha energía en lo que hacemos, buscamos vernos solventes y eficientes, prestamos mucha atención a la gente, buscamos hacer algún comentario oportuno cuando nos hablan. Sin embargo, al llegar a casa nos ponemos en modo bajo consumo, modo ahorro de batería. Nuestro nivel de tolerancia se reduce casi a cero, todo nos molesta, no hacemos esfuerzo por escuchar o por decir la palabra precisa, etc. La pregunta es si no debería ser al revés, o al menos tratar de estar en casa con nuestra pareja también en modo alto rendimiento. No todo el tiempo, pero sí poner algo de energía en ese estar. Podemos vivir el matrimonio desde la costumbre o desde la virtud, entendida como hábito bueno. Podemos acostumbrarnos a la presencia del otro, podemos hacer de la vida común una vida virtuosa, haciendo de la vivencia del amor una elección, una virtud. Eso requiere tener plena conciencia del por qué hago cada una de las cosas que hago y querer hacerlo realmente por el valor que descubro en ello. Finalmente, un tercer consejo que me gustaría también
plantear es: solo Dios puede hacerme feliz. Tercer consejo para vivir un matrimonio para siempre. El segundo relato de la creación, del Génesis, en ese segundo relato, después de haber creado al ser humano, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Dios crea para el ser humano todos los animales, pero con ninguno de ellos se pone fin a su soledad. Entonces Dios hace caer un sueño sobre el hombre y sacándole una costilla crea a la mujer y se la presenta al varón. Al meditar sobre este relato, San Juan Pablo II denomina a esta soledad, que no es buena para el ser humano, la soledad originaria. Y dice que esta se plantea a un doble nivel. En un nivel más superficial, esta soledad se remedia con el encuentro con otro, con minúscula. Un encuentro que lleva a la comunión de personas. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el matrimonio. Sin embargo, hay otra soledad que se experimenta ya no en cuanto varón o mujer, sino en cuanto ser humano. Es un deseo mucho más profundo y al cual el primero toma su fuerza. Es el deseo de estar con el otro con mayúscula. Se trata de una soledad que solo puede ser satisfecha en el encuentro con ese otro que es Dios, entrando en comunión con Él. Esta segunda soledad es más profunda que la primera, y habla de un deseo de felicidad que no puede ser satisfecho por alguien que no sea Dios. Por más plena que sea una relación de pareja, en el matrimonio, esa relación no puede poner fin a la soledad, a esa soledad que solo desaparece en la comunión con Dios. Cuando habla de la felicidad, Santo Tomás de Aquino desarrolla una idea que puede verse, o me gusta ver a mí al menos, como un test de felicidad. Él dice: en aquellos bienes en los que no está mi felicidad, apenas los tengo, empiezan a perder valor. Y por eso tengo la necesidad de salir en busca de algo más. Como un automóvil que apenas lo saco de la concesionaria, pierde un porcentaje de su valor porque ya no es 0 kilómetros. Eso en cierto sentido pasa también en el matrimonio. Por más que disfrute estar con mis hijos pequeños, está bueno que cada tanto vengan los suegros y nos den un break para poder salir en pareja. E incluso teniendo una hermosa relación de pareja, el fútbol de los jueves con los amigos puede verse como algo no negociable para él, o una salida de amigas cada tanto como algo no negociable para ella. En cambio, dice Santo Tomás que en aquel bien en el que sí reside mi felicidad, mientras más lo tengo, más lo quiero, y más desprecio aquello que no es ese bien. Más lo tengo, más lo quiero y no tengo necesidad de ir en busca de algo más. Y esto solo ocurre, dice él, con Dios. Cualquier cosa que nosotros hayamos anhelado como el fin en el cual encuentra reposo nuestro deseo de felicidad, si lo pensamos bien, una vez que lo tenemos, empieza a perder valor. Por eso necesitamos buscar algo más, siempre un nuevo desafío, siempre algo nuevo que perseguir. Sin embargo, eso no ocurre con Dios. Una vez que lo tengo, lo quiero cada vez más y voy despreciando poco a poco aquello que no es Él, dice Santo Tomás. La poesía, uno dirá, ¿qué tiene que ver con esto? La poesía se escribe en una suerte de estado agónico. Se trata de un intento por decir aquellas cosas que en el fondo no pueden ser dichas. Y por eso la redacción de ella gira en torno a realidades que a la vez nos resultan necesarias y no podemos abarcarlas del todo. Realidades misteriosas, luminosas, podemos verlas, pero al mismo tiempo que podemos verlas y queremos verlas, nos deslumbran y por eso no podemos penetrar completamente en ellas, como el sol, por ejemplo. Los temas más recurrentes de la poesía son el tiempo, la muerte y el amor. Sin embargo, el amor es el más recurrente de lejos, y eso habla de la importancia del amor para nuestras vidas. Sin embargo, cuando hablamos de amor de pareja, algo que suele asociarse, el amor es la nota de lo eterno. Es decir, no es lo mismo plantear o decirle a alguien te amaré hasta que te mueras que te amaré eternamente. Lo segundo suena mucho más romántico que lo primero y de alguna forma responde a un deseo auténtico de nuestro corazón. Yo quiero un amor para siempre, un amor eterno, no un amor hasta que te mueras o un amor hasta que yo me muera. ¿Por qué el matrimonio, que es el sacramento del amor, termina con la muerte y no es eterno? ¿Por qué el matrimonio, en cuanto a ese sacramento de la unidad de las personas, de la comunión de las personas en este mundo, no puede responder a ese deseo profundo que tengo de amar y ser amado hasta la muerte? Porque ningún ser humano puede hacerme plenamente feliz. Soledad originaria, de nuevo.
El desafío del matrimonio es descubrir juntos a Jesús como el amor de nuestras vidas, de forma que al morir cada uno de los cónyuges, el que queda vivo pueda, mejor dicho, al morir uno de los cónyuges, el que queda vivo, pueda decirle a Jesús, lo he preparado para ti, o la he preparado para ti. Esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, y sí va a ser una alegría poder compartir más adelante la parte del coloquio. Muchísimas gracias, Padre, gracias por esa excelente presentación, además muy cercana y con ejemplos tremendamente cotidianos, que es lo que se necesita tanto hoy en día, ¿no? Ya posteriormente pasaremos a profundizar aún más en la conversación. Paso ahora a presentar a nuestro tercer expositor, al profesor Tomás Melendo. Él se conecta desde España, es doctor en Ciencias de la Educación y doctor en Filosofía. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Navarra y los completó en Italia y en Alemania posteriormente, en Roma y en Bremen y Marburg respectivamente. Ha ejercido su actividad docente investigadora en Roma, Pamplona y Madrid, también en la Universidad de Málaga, y ha sido investigador colaborador del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra y director de los estudios universitarios sobre la familia de la Universidad de Málaga. Junto con su mujer fue nombrado por Benedicto XVI miembro del Consejo Pontificio para la Familia. Es fundador y actual presidente de la asociación EduFamilia, que pretende lograr la excelencia de la sociedad a través de la mejora y fortalecimiento de la familia y de la educación y formación de cada uno de sus miembros. Él nos presentará la ponencia 3 consejos para pasar del deseo a la... No es 3 consejos para pasar del deseo a la posibilidad, lo siento, profesor, si usted nos puede dar el título, hay una confusión de información. La presentación del profesor se llama ¿Vale la pena casarse? Ahí la encontré, lo siento, ahí está. Muchas gracias, querida Maite, gracias a todos los que se unen para reflexionar juntos sobre algunos aspectos del matrimonio. He preparado una presentación que ahora les comparto y a partir de ella iniciaré mi exposición. El título efectivamente era el de ¿Vale la pena casarse?, con interrogantes. Con relativa frecuencia, cuando a una pareja que lleva tiempo conviviendo le pregunto amablemente, porque se trata de amigos, por qué no se casan, me responden que lo importante en el matrimonio en la pareja es el amor y no, y añaden los papeles, la ceremonia, lo que queramos. Lo primero que hago al escuchar esta respuesta es confirmarles. Efectivamente, el amor es lo único importante en todo el conjunto de la vida humana y con mucha mayor razón lo es en el seno del matrimonio y de la familia, cuya esencia está constituida precisamente por el amor. Si ya tengo confianza con ellos, o si no, más adelante en otra conversación, les añado con cariño y con suavidad que, sin embargo, me parece que sin casarse es muy, muy difícil o incluso casi imposible el dar a la luz un amor como es el propio de los cónyuges y sobre todo hacerlo madurar y hacerlo crecer en el tiempo. Esta idea voy a desarrollarla apoyándome inicialmente en una anécdota de Bismarck. Su esposa le había escrito a él: «Me olvidarás a mí, que soy una provincianita, entre tus princesas y embajadoras». Y Bismarck, con cierto tono de asombro y un tanto de reproche, le responde: «¿Olvidas que te he desposado para amarte?». Ese para amarte me parece fundamental porque marca una diferencia notabilísima con la mayor parte de los planteamientos que se han dado a lo largo de la historia y que se suelen dar también en la actualidad. Normalmente una pareja que decide casarse razona, aunque no lo haga explícito: te quiero tanto, porque te quiero, porque te amo, vamos a casarnos, me quiero casar contigo.
y pienso que todos estamos bastante de acuerdo en que es una motivación, diría incluso que es la única motivación de fondo coherente, pero Bismarck lo dice de otra manera. Dice más bien porque quiero quererte. Para poder quererte en serio, de una manera genuina y fuerte, precisamente por eso vamos a casarnos, y una vez que nos hayamos casado, entonces deberemos y podremos comenzar, por decirlo así, en serio y a un nivel muy superior, a trabajar nuestro amor recíproco y a crear con el amor esa familia cuyos miembros están unidos precisamente por el amor. Si queremos en el planteamiento ordinario, el amor ocupa el primer lugar y se extiende de forma expresa y clara y se atiende a él y se manifiesta y se reclama del otro de una manera clarísima hasta el momento de la boda, y parece como si se terminara ahí, como los antiguos cuentos, de cierta manera, y se casaron, mientras que Bismarck supone que inicialmente hay ciertamente amor, hay también cariño, hay atracción, son complementos del amor, eso debe llevar a la boda, y una vez que tiene lugar la boda es cuando, como antes comentaba, se puede empezar a desarrollar en serio, con vigor y con hondura, el amor entre ellos, que es amor de amores y que por tanto dará origen a lo que son las síntesis del amor recíproco, cada uno de los hijos. El peso del amor recae para la gran mayoría en la parte anterior a la boda. Para Bismarck, sin embargo, tiene lugar sobre todo a partir de la boda. A raíz de esta manifestación, que me parece profunda y correcta, de Bismarck, yo pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo qué es lo que tiene lugar en la boda, qué es lo que sucede realmente cuando dos personas deciden casarse, y lo planteo adrede en el matrimonio natural, sin sacramento, porque entiendo que ahí es donde se puede ver de una manera más clara y más desnuda. No hago entrar en juego, por tanto, los papeles o el derecho, que son un elemento importante, tampoco la ceremonia o la celebración festiva. Ya he dicho que no el sacramento, sino que lo centro en lo que creo que constituye el plano natural y también en el sobrenatural, pero me quedo en el natural, el núcleo, la clave, la raíz de la celebración, que es un acto maravilloso de libertad entre los contrayentes, gracias al cual cada uno acoge y entrega al cónyuge toda su capacidad de amar como varón o como mujer. La libertad tiene como correlato la responsabilidad, que bien entendida es precisamente aquella respuesta que de manera inevitable nuestro propio ser da con cada uno de nuestros actos, y sobre todo con cada uno de nuestros actos cuando son realmente libres. Todo nuestro ser responde, y en ese sentido nos vamos forjando a golpes de libertad. Por tanto, planteo la cuestión en el plano ontológico, metafísico, es decir, qué sucede en el ser de los contrayentes precisamente como consecuencia al acto de libertad con que se entregan mutuamente. Mi respuesta, y apuntaré los elementos que permiten empezar a entenderla, no puedo desarrollarlo todo, es que surge en ese momento, se incoa una nueva virtud como fruto del acto de amor, libertad mutuo entre los cónyuges, que permite a cada uno de ellos comenzar a amar a su cónyuge con una radicalidad, a un nivel, con un vigor que son imposibles al margen de ese acto libérrimo por el que se casan. Ya ha salido en las presentaciones anteriores una idea que yo, por tanto, paso rápidamente. La virtud la considero como una capacitación, como un poder, como una perfección. No es solo ni sobre todo una buena costumbre fruto de la repetición de actos. Eso, y sobre todo en la cultura actual muy mecanizada, daría origen a movimientos mecánicos. No es eso la virtud. La arete, la virtud, ya desde Aristóteles, es fundamentalmente un enriquecimiento, un robustecimiento de nuestro ser, cada uno del que tiene la virtud, que nos hace más libres, y el acto supremo de la libertad es el amor, y por tanto nos permite e inclina a amar más y mejor, y
a disfrutar, al amar más y mejor. La génesis de las virtudes, por tanto, no se encallan, no se apoyan solo en uno de los elementos, la repetición de actos, sino que, en mi opinión, hay tres elementos en juego. Uno, efectivamente, es el número de actos que se realizan dentro de la misma virtud, y cada una permite amar en un ámbito determinado, pero es también, igual o más importante, la envergadura de aquellos actos que se ponen en juego. No es lo mismo prestar un lapicero o prestar algo de dinero a un amigo que poner a su disposición el bien que quizás hoy sea más escaso, que es nuestro propio tiempo, con la duración que nuestro amigo necesite en cada caso, la envergadura de este segundo acto, dar a fondo nuestro tiempo es mucho mayor y, por tanto, en igualdad de circunstancias, harán falta menos actos para que la virtud se incoe, para que la virtud crezca y se desarrolle, pero sobre todo, también salió en las intervenciones anteriores, es importante el amor con el que aquello se realiza. Tres elementos, por tanto: número de actos, envergadura de los actos y el definitivo, el más radical, es el amor con que se realiza aquello que hago. Si no hay amor, no hay virtud. La descripción de San Agustín de la virtud como ordo amoris se puede entender de varias maneras que no puedo desarrollar, pero en cualquier caso la virtud está siempre al servicio del amor. Si no ayuda a amar mejor, si no facilita la convivencia recíproca en el matrimonio o en la familia, más que virtud sería o mera rutina o, en muchos casos, manía, perfeccionismo, algo que está en las antípodas estrictas de lo que es la virtud. Por ejemplo, el orden, que la mayoría de nosotros solemos calificar como virtud, cuando no es un orden movido por el amor y que, por tanto, lo que desea es facilitar la convivencia con el cónyuge en primer lugar y con los demás miembros de la familia, se convierte en manía que hace imposible el desarrollo del amor. Y lo mismo ocurre en cierta manera con el trabajo, pero creo que con el ejemplo puesto ya basta. Lo que me parece importante para poder seguir avanzando es que estos tres elementos son inversamente proporcionales, es decir, número, envergadura y amor están interrelacionados de una manera inversamente proporcional. Si quieren, por decirlo así, el número tiene que ser muy grande, el número de actos en una misma dirección, de una misma virtud, cuando la envergadura es mediana y el amor también es mediano. Si la envergadura del acto crece, antes decía poner al servicio de los demás nuestro tiempo y con él toda nuestra persona, con todas nuestras capacidades, si la envergadura crece y sobre todo si crece también el amor con el que hacemos, el número de actos disminuye para, en igualdad de circunstancias, generar o incoar o desarrollar la virtud. Y cuando la envergadura es mucho mayor, cuando es, y apunto al matrimonio, la entrega de toda nuestra persona con toda nuestra capacidad de amar, y cuando sobre todo es grandioso el amor, el número decrece de manera connatural, puesto que los otros elementos han crecido, han aumentado, tienen mayor vigor. Fíjense, en esta línea, si lo llevamos al límite, si hay número, envergadura y amor, y esto lo llevamos al límite, cuando lo que se pone en juego no es el prestar un lapicero, sino es algo muy, muy grande. Y cuando esa acción se realiza con el amor sumo, con un gran amor, lo digo despacio, un único acto puede incoar, hacer que surja, y depende ya de la envergadura, de las predisposiciones, puede hacer que surja una nueva virtud, es decir, una nueva capacidad de amar. Un niño, un chico puede prestar 20, 30, 40 lapiceros porque normalmente le sobran y no ha desarrollado, no ha surgido en él necesariamente la virtud de la generosidad, y sin embargo cuando da a otro amigo aquel pastel o aquella comida particular que a él le gusta especialmente, es más fácil que con 1, 2, 3 pocos actos se desarrolle en él esta virtud de la generosidad, que es la capacidad de amar
a los demás con el desprendimiento de los propios bienes. No, ese en el límite, como anticipaba y todos verán muy claro, se da de una manera prodigiosa en el hecho de casarse, y precisamente porque es muy grande lo que se lleva a cabo cuando dos personas se quieren y deciden entregarse la una a la otra. Fíjense que al casarse entregamos, por un lado, envergadura, lo más grande que tenemos, y diría en realidad lo único realmente que tenemos grande, que es nuestra propia persona, y lo entregamos al mismo tiempo con el máximo amor. Estos dos puntos son los que voy a tratar con pinceladas a partir de ahora en el tiempo que me queda. En primer lugar, lo más valioso, insisto, lo único realmente valioso es nuestra propia persona, y nuestra propia persona entendida fundamentalmente como capacidad de amar. Hace tiempo describía a la persona, creo que es una descripción oportuna, como principio y término de amor. Persona es aquella realidad que merece ser amada, y no hay ninguna otra actitud ni comportamiento que sea adecuado a su grandeza, precisamente porque es capaz de amar. En el matrimonio entregamos todo nuestro ser, pasado, presente y futuro, y lo entregamos precisamente en cuanto principio y término. Acogemos el amor de nuestra esposa, en mi caso, y entregamos todo nuestro amor como varones. Por tanto, es lo más valioso que tenemos, insisto, lo único realmente valioso. El valor de todo lo demás deriva de la implicación real de nuestra persona en aquello que entregamos, y con el máximo amor, ese de decir sí a la otra persona en su totalidad y sin condiciones, que es amor de amores. Luego, si quieren, vuelvo a esto. El amor con que se entrega en ese momento es un amor único, peculiar, en el sentido de que engloba multitud de actos, como ahora vamos a ver, actos algunos de los cuales deben ser superiores a ese acto de entrega, precisamente porque nos casamos, no para amarte como cuando éramos novios. Eso no tiene sentido. Yo no me casé con Lourdes para amarla como cuando era novio, sino como viene siendo el leitmotiv de toda mi exposición, para poder empezarla y seguir amando cada día más, de una manera distinta y muy superior, sin término, mucho mejor que cuando éramos novios. Y doy gracias a Dios porque con su ayuda eso, y con la de Lourdes, ha sido real. Efectivamente es así. Ese amor, como decía, resume en el mismo acto todo el amor futuro. Yo me comprometo, y en ese sentido el amor con que te amo ahora incluye todos los actos de amor, y me obligo a ponerlo en acto, todos los actos de amor que pueden darse en el futuro. En primer lugar, por decirlo así, en la línea biográfica real, que en mi caso con más de 40 años ya está bastante definida y es una, pero yo me comprometí a amar a Lourdes sucediera lo que sucediera. Es decir, si se hubiera desviado y lo que se hubiera realizado en otra línea biográfica, la amaría exactamente igual. Es decir, habría intentado amarla cada día más con todas las fuerzas de mi alma, y en ese sentido incluye todo el amor futuro, el real y todas las variantes posibles, pero además condensa en el mismo acto todo el amor pasado redimido. Y esa es una de las maravillas del matrimonio. En el matrimonio, al decir que sí a la otra persona, redimes con tu amor todos los errores cometidos, de que obviamente también él o ella están arrepentidos. En el momento de entregarnos en la boda, echamos mano de todo lo que hemos aprendido a amar, también con nuestros errores, y de lo que hubiera ocurrido, y es en el sentido intuitivamente significativa esa expresión que creo que de un modo u otro todos hemos utilizado cuando nos estamos dando a conocer y somos lo suficientemente leales para poner sobre el tapete lo que hemos hecho mal, y la otra persona llega un momento que dice, me da igual, ya no cuentes más porque te querría del mismo modo, hubieras hecho lo que hubieras hecho, yo te quiero a ti, a tu persona, y una vez que alcanzo la dimensión de la persona, en ella englobo todo lo que eres, lo que has sido y lo que serás. En ese sentido, la boda, con un único acto muy peculiar, porque es de una gran envergadura y está realizado con el máximo amor, que luego se puede renovar, y es bueno renovarlo cada día, pero incoa, como he dicho, una virtud, una capacidad que permite a los recién casados comenzar.
a quererse como varón y mujer a un nivel radicalmente distinto y muy superior al que podrían quererse al margen de la boda. Y todo eso, volviendo a lo que decía Bismarck a su esposa, todo eso tiene un sentido, una orientación, una finalidad muy clara. Yo me caso precisamente para eso, para implementar con otras muchas esa virtud fundamental que es algo que me dirige totalmente como varón a Lourdes y la dirige a ella totalmente como mujer a mí, por tanto es el fundamento en nosotros del vínculo que nos une, una relación recíproca de amor exclusiva de nosotros. Yo no me capacité para amar a ninguna otra persona, excepto a Lourdes y viceversa. Y a partir de ahí, una vez que nos hemos casado, hay una sola idea clave, que es que el amor es vivo y es ilimitado al mismo tiempo, el amor humano, y por tanto solo caben dos posibilidades: o lo hago crecer o crece, o por el contrario, si no crece, mengua, o dicho de una manera que creo que es más correcta, o bien yo lo hago crecer con detalles continuos de cariño que hagan saber a Lourdes que la quiero y la quiero cada vez más, o yo lo hago crecer, o yo lo estoy matando. No es el amor que no se muere, sino que lo matamos por falta de alimentación, por falta de tener los detalles convenientes. No se puede conservar. El amor no es posible porque está vivo. Y lo vivo tiene esa ley: o lo hago crecer o lo mato. El ejemplo de los bonsáis es el ejemplo de cómo mantener aparentemente sin crecimiento, pero aparentemente sin crecimiento, una realidad viva a costa de muchísimo más empeño y esfuerzo que si la dejara y hiciera crecer de manera normal o habitual. Y en ese sentido, para que el matrimonio sea realidad del para siempre, hay que saber convertirlo en la gran aventura de nuestra vida, una aventura que se vive por etapas y que yo reduciría a una sola expresión, a un solo propósito: levantarse cada jornada por la mañana con la ilusión de llegar a esa noche, cada día, un poco más enamorado, un poco más enamorada de nuestro cónyuge. Cuando el matrimonio se vive, se convierte en la gran aventura de nuestra vida, entonces sí que efectivamente vale la pena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. La verdad es que ha sido su exposición el perfecto cierre de las tres ponencias que hemos escuchado, las tres muy interesantes, muy vinculadas y muy originales cada una de ellas. Voy a pasar directamente a algunas preguntas que tengo anotadas que nos han llegado. Estas preguntas yo las voy a dirigir a alguno de ustedes. Les pido a los tres que pueden mantener prendida su cámara si es que la señal lo permite. Sin embargo, después de la respuesta, por supuesto que los otros expositores pueden perfectamente intervenir. Voy a ir en orden. La primera pregunta que nos ha llegado es para el profesor Droste, que señala que una gran parte de su intervención fue centrada dentro de una doctrina cristiana católica, comprendiendo el contexto. Pero como bien menciona luego, nuestra relación con Dios, el matrimonio es lo segundo más importante. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo puede compartir o recomendar los valores del matrimonio cristiano a una persona que no cree en Dios o no conoce a Dios? Desde ahí, ¿cómo se resuelve la perdurabilidad de ese vínculo frente a las tan importantes necesidades personales? ¿Se puede mantener ese vínculo sin la gracia de Dios hoy en día? Mire, a ver, de las cosas más heridas desde la caída de nuestros primeros padres, o la más herida, es justamente el vínculo, la relación entre el hombre y la mujer. Y el Señor la elevó a grado de sacramento, dándole una gracia muy especial. Y si usted me pregunta, claro, si vamos al tema de la gracia, sostenerse en un camino de bien sin gracia, nosotros sabemos los cristianos que es imposible. Ahora, evidentemente que alguien que no ha tenido noticia de ese anuncio
y no conoce ese camino, igual se va a ver exigido por las cosas que mencionamos, que mencionó el profesor Tomás Melendo, el padre, y que de alguna manera les posee yo, que es la necesidad de cultivar la amistad. Está muy bien ese árbol que mostró el profesor Melendo en que nosotros podemos hacer morir la amistad, cuando desde el punto de vista del orden natural tampoco disponemos las cosas para que eso se vaya cultivando. Y la amistad, desde el punto de vista del orden natural, necesita algo muy básico y es el diálogo, el encuentro, la conversación, el perdón. Las tres palabras que yo le dije, de alguna manera: cercanía, compasión y ternura. Eso es algo que no es ajeno a ninguna realidad matrimonial en cualquier latitud o momento de la cultura. Entonces, quien no tiene la posibilidad de auxiliarse en Dios porque no conoce su anuncio o porque no es algo que forme parte de su realidad, pero quiera de alguna manera sostener su matrimonio, cultivar esta amistad tan profunda, va a tener que poner en juego toda su humanidad. Y desde el punto de vista de la virtud, va a ser aquello que más le va a disponer, porque esa virtud es una inclinación que nos permite estar de alguna manera como hacia otros. Y ese otro, en primer lugar, a quien está en matrimonio, es su cónyuge. De ahí derivan todas las otras relaciones, porque en realidad el matrimonio no es que me haga estar en dirección hacia otro, sino que me hace uno con otro. ¿Entiendes? Ya no son dos, son uno. Son una sola carne, un solo ser humano. En ese sentido, el admirar al otro, el contemplar al otro, el amarle cada vez más, en el sentido en que mi vida va siendo una donación gozosa, aunque sea sacrificada, de mi propio egoísmo por hacer crecer nuestro amor, va a ser algo inevitable para cualquiera. La gracia de Dios auxilia en eso, que en última instancia es imposible sin la gracia de Dios, porque no se puede amar como Cristo amó si es que Cristo no vive en nosotros. Es como una cosa bien simple. Pero en esa invitación, toda nuestra humanidad está en juego y hay muchas cosas en orden natural que nosotros podemos ir esgrimiendo con esfuerzo para acercarnos a otro, tenerlo cerca de nuestro corazón e ir haciendo de esa unión indivisible de los corazones algo cada vez más gozoso, más pleno y que irradie el bien que está llamado a irradiar. Eso me atrevería a decirle. Perfecto, muchísimas gracias. El profesor Melendo, ahí también quisiera, parece, compartir algo al respecto de esta pregunta. Gracias por permitirme intervenir, Maite. Yo he planteado mi ponencia fundamentalmente en el plano natural, pero soy creyente y además soy viejo. Son dos factores que me ayudan a responder. Y entonces yo diría, resumiendo mucho, y si quieren lo desarrollo o no, es decir, yo diría, no se puede, sin la ayuda de la gracia, ni hoy ni nunca, sacar adelante un matrimonio, hacerlo crecer. Y cuando digo nunca, me refiero sobre todo después de la naturaleza caída. No se puede. Sencillamente no se puede. Hace falta la gracia. Pero aquí me parece que es la otra cuestión importante. O sea, Dios ha dado un canal normal para la gracia, que es el sacramento, pero los caminos de Dios son infinitos. O sea, Dios no se ata las manos con el hecho de darnos una vía y exponerla y dejarla muy clara y llamarnos a que sigamos por ella, sino que tiene modos infinitos e infinitamente creativos cada vez de actuar en el corazón de las personas y darles su gracia como a él le parezca oportuno cuando esas personas no han recibido el sacramento. Y en este sentido yo diría algo que para mí es muy clave para mi vida y creo que es para toda vida humana, que lo importante en esta relación conyugal y sobre todo en nuestra relación con Dios, lo importante es siempre lo que Dios hace, no lo que hacemos nosotros. Y Dios puede hacerlo cuando hay desconocimiento no culpable, puede hacerlo dentro del matrimonio o al margen del matrimonio, pero siempre es necesaria su gracia. Es mi opinión, obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y ya tenemos además tema para un siguiente coloquio, pareciera ser. El padre también quisiera intervenir y el padre quisiera pedirle si puede complementarme su respuesta con esta otra pregunta que me parece que está vinculada
usted se refería, bueno, todos hablaron de las virtudes, pero usted especialmente habló de ellas y quisiera preguntarle en ese mismo sentido, ¿cuáles son las virtudes principales que se deben desarrollar para la perdurabilidad del matrimonio? Esto no una nueva pregunta, sino para complementarlo con el tema que ya venimos hablando antes de la necesidad de la gracia. Bien, muchas gracias. Igual me gustaría trasladar esa pregunta, esa que me estás haciendo a mí, al doctor Melendo y al doctor Klaus, porque tal vez ellos desde su vivencia del matrimonio pueden también hacer un aporte que a mí desde el acompañamiento, si bien puedo dar una respuesta, me parece que la experiencia de la primera persona también es potente en este punto. Pero volviendo al tema anterior, y algo voy a decir también sobre esto, volviendo al tema anterior, me gustaría centrarme en esta parte de la pregunta, ¿cómo podemos plantearle estas cosas de las que venimos hablando, un matrimonio, por ejemplo, para siempre, a alguien que no es creyente? Yo creo que la pregunta se responde en un plano distinto al que ha sido planteada. Se plantea a un nivel intelectual y no se responde a un nivel intelectual, sino a un nivel afectivo. ¿En qué sentido? El profesor Groste al inicio de su exposición hablaba de cómo este principio de Santo Tomás, la gracia supone la naturaleza, y esto ha sido desarrollado en gran medida por el profesor Melendo en su exposición La parte natural, y es cierto, aquello que me hace más santo me hace más humano también. Y por más que yo no sea creyente, vivir según lo que me pide la Iglesia, lo que me pide Dios a través de la Iglesia, es la forma más virtuosa, por así decirlo, de vivir, me perfecciona más en cuanto a ser humano, me hace florecer más en cuanto a ser humano. En ese sentido, yendo a lo afectivo, yo plantearía dos cuestiones. Una primera, mirar el deseo que hay en el corazón. ¿Qué prefieres? ¿Un matrimonio de 5 años? ¿Encontrar a alguien con quien poder estar 5 años o alguien con quien pasar toda la vida? Tomaría como punto de partida el deseo de felicidad y el deseo auténtico del corazón. Y en segundo lugar, o sea, tratando de ir a la afectividad. Y en segundo lugar, creo que hoy el testimonio de parejas que realmente puedan vivir un matrimonio para toda la vida opera como una suerte de causa final. Mucha gente renuncia a ese deseo que tiene, ese deseo auténtico en el corazón, porque no cree que esto sea posible. Pero el hecho de ver gente en quien se concreta este ideal, no es un ideal, ver que no es un ideal abstracto, sino algo como realmente posible, toma esfuerzo, toma trabajo, etcétera, me hace surgir en mí el deseo de yo también quiero eso que la otra persona tiene. Sin esa causa final, ese objetivo que se plantea el propio matrimonio no creyente, va a ser muy difícil hacerlo anhelar aquello que estamos planteando en este coloquio. Muchísimas gracias, padre. Quisiera continuar con otra pregunta para el profesor Melendo, en la que también todos pueden participar. Se habla mucho de la donación, ¿no? De la entrega, del diálogo, pero eso actualmente, sobre todo en los consejos que se leen, también desde la experiencia, muchas veces hace colisión con el lugar del yo, se le habla del sano egoísmo, ¿no? en la cotidianidad, el amor propio también, y pareciera ser que hay ciertas circunstancias en que se debe elegir, ¿no? al otro o al yo. ¿Qué lugar tiene el yo, ¿no? Ese amor propio, ese sano egoísmo, si se le quiere llamar, en el vínculo matrimonial que es propiamente donación, ¿no? ¿En qué circunstancias me puedo elegir a mí, o si es que es sano hablar o pensar en elegirse a uno mismo en ciertas circunstancias? Aquí comienzo con el profesor Melendo, pero sé que quizás todos tendrían algo que comentar al respecto. Gracias. Entiendo, decía, que lo que planteas es muy real. La nuestra es una cultura que no solo fomenta el individualismo, sino que lo considera ya como una conquista, es decir, la total autonomía de cada uno, que ya no necesita de los demás. Eso está teorizado ahora en muchos libros como
el último punto al que hemos llegado. Y en ese sentido me parece que como eso no es verdad, es decir, como la persona necesita por su grandeza precisamente, porque es muy grande, la persona es sobreabundancia, es fecundidad y necesita por eso entregarse y acoger en sí misma a los otros y por tanto cerrada en sí misma nunca va a crecer ni como consecuencia ser feliz y dichosa. En ese sentido me parece que una primera respuesta sería el yo hay que dejarlo en el último lugar y centrar toda nuestra capacidad de amar en el otro. O sea, el tú es lo que debe crecer y buscar su bien. Esa sería en una primera respuesta. La segunda creo que es más profunda y más correcta para nosotros. No hay ninguna contradicción entre el amor al otro en cuanto tal y el amor a uno mismo, el buen amor a uno mismo. Porque siempre, 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 esta es una idea, siempre, 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 la persona humana crece en la medida en que ama, en la medida en que se entrega, en la medida en que se da. Por tanto, yo solo crezco en la medida en que amo a Lourdes y con el amor de Lourdes a mis hijos y a todos los demás, pero a Lourdes la hago crecer en la misma medida en que le facilito el amarme a mí. Para amar es siempre facilitar el amor del otro y cuando yo vuelco toda mi capacidad de amar en ella, es precisamente cuando me estoy queriendo bien, cuando me estoy queriendo de acuerdo con mi grandeza, porque solo cuando yo me pongo entre paréntesis y busco su bien y el de mis hijos y el de ustedes ahora intentando explicarme más o menos, solo entonces yo me sé querer bien y solo entonces yo crezco como consecuencia. Parece que esa es la clave, la intencionalidad con la que se busca. Yo crezco en la medida en que amo y en que amo a los demás y en esa medida en que al amar a los demás estoy creciendo, en esa medida me quiero bien. Si quieren una última, no sé si quieren que me calle, o una imagen que yo creo que ayuda. O sea, la persona humana, por ser persona, es tan grande que solo crece con un tipo de actividad que sea también a su vez grandiosa, que es precisamente el amor que se entrega, de la misma manera que el mejor pianista de todos los tiempos, por ejemplo, que necesita seguir creciendo, porque si no, no sería el mejor, en cuanto se abandonara, deja de ser, pero él solo es capaz de crecer precisamente porque es el mejor, no con una repetición rutinaria, sino solo cuando crea, ya sea en la interpretación o en la composición. Lo mismo es la idea del ser humano. Por ser persona es tan grande que solo crece como persona y como consecuencia va teniendo una vida lograda a la que sigue la dicha cuando sabe ponerse entre paréntesis y volcar toda su capacidad de amar en el bien de los demás. Es la frase más repetida por Juan Pablo II. El hombre, única criatura terrestre a quien Dios ha querido por sí misma, no puede encontrar su plenitud, que es otro modo mejor de decir felicidad, sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Creo que esto es clave con todo lo que he ido diciendo antes, que me parece conjugar, que permite conjugar las dos cosas. Con esto ya me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. El padre también estaba levantando la mano para hablarnos de este tema, ¿no? El lugar del yo. Sí, y si es posible también me gustaría hacerle una pregunta al doctor Droste y al doctor Melendo después de esta breve intervención. Yo creo que es importante amarse para amar y amarse mucho, en el sentido de que Dios me ama mucho y estoy llamado a descubrirme valioso desde el amor de Dios. Dios me ama mucho y yo puedo amarme mucho. Si acaso nos suena mal amarse mucho a uno mismo, es porque tal vez tenemos una idea en ese contacto con la cultura contemporánea, una idea que distorsiona el amor. Si entendemos el amor como un don como entrega de mí mismo al otro, mientras yo más descubra mi propio valor, mientras más me ame, más voy a poder amar, porque más va a ser mayor, mejor dicho, aquello que puedo entregar a otros. Y la pregunta que me gustaría hacer al doctor Droste me pareció muy potente, esa idea de cómo la contemplación en el matrimonio supone un diálogo, no es solo una visión intelectual, sino yo conozco al otro, lo descubro en ese compartir. Mi pregunta es si es que es posible seguirme asombrando, o mejor dicho, ¿cómo puedo seguirme asombrando
respecto del otro después de 10, 15, 20 años de matrimonio en el que creo que ya conozco al otro y no hay nada nuevo. Y para el doctor Melendo también me pareció muy fuerte, muy potente esa idea: me caso contigo no porque te amo, también porque te amo, pero para amarte. Y la pregunta es, ¿cómo sé, como adolescente o joven que se prepara el matrimonio, que ya estoy listo para amarte toda la vida? En otras palabras, ¿cómo sé si estoy listo ahora para casarme, para dar ese paso? Muchas gracias, padre. Mire, en un texto de Juan Pablo II, no sé si es, no creo que es Dominum et Vivificantem, donde es la encíclica sobre el Espíritu Santo. Él menciona o incorpora un pensamiento de San Agustín, en que San Agustín comenta este salmo que dice: abismo que clama al abismo. Entonces San Agustín dice: si abismo significa profundidad, ¿habrá un abismo más profundo, hondo, que el corazón humano? El ser humano o el hombre puede ser visto en sus acciones, en el comportamiento que articula al mover su cuerpo, en sus conversaciones, pero dice: ¿de quién se puede leer en el pensamiento? ¿De quién se puede ver en el corazón? O sea, quien piense que conoce a una persona está muy equivocado, ¿ya? Porque abarcar a una persona, o sea, no es factible. O sea, para nuestro entendimiento, para nuestro corazón no es factible, porque lo insondable del carácter personal de un ser humano es algo insondable. Solo Dios conoce y penetra tan profundamente y puede conocer así. De manera que nosotros siempre podemos sorprendernos. El problema del aburrimiento es un problema de ensimismamiento, de mirarse mucho a uno mismo. Y es como vivir en una ciudad en la cual uno siempre pasa por las mismas calles y hace el mismo recorrido. La verdad es que empieza a parecerle todo monótono y nada nuevo, pero cuando se va de la mano, se desvía un poquito o abre o conoce un lugar que le era desconocido, uno a veces redescubre su propia ciudad, lugares que no conocía, lugares bonitos. Está todo lleno de rincones. O sea, uno siempre puede conocer más. Entonces yo le diría que en relación a la persona que tenemos al lado, hay que abrir puertas. Un día está lleno de emociones, por ejemplo, lleno de situaciones, lleno de pensamientos, siempre hay algo a descubrir, pero depende mucho de una disposición en la que uno está con esta inclinación, con este como interés, como este deseo de beber en esa fuente. Entonces, sí, le diría que es culpa de uno si uno dejó de sorprenderse, no es culpa de quien tiene a su lado. Muchas gracias. La pregunta creo que también iba para el profesor Melendo, y ya posteriormente les hago una última pequeña pregunta a los tres para un cierre. Profesor Melendo. Me ciño a la pregunta que me han hecho con cierto dolor, porque me gustaría volver a la que surgió, pero me ciño. ¿Cómo un chico, un joven sabe que está preparado para empezar a amar a otra persona? Distingo en dos partes. O sea, hay una parte que es precisamente la autocapacitación, eso lo he dejado porque era alargarme en la explicación que he dado, es la autocapacitación que uno se da a sí mismo cuando se lanza definitivamente al ruedo. Hay actos que me parecen actos detonantes, actos determinantes, que son el de lanzarse al ruedo. Creo que lo entendemos todos claramente. Uno no puede aprender a nadar en seco. Uno no puede aprender a tirarse de un avión por mucha técnica que tenga hasta que se tira. Y uno no puede empezar a amar en serio a otra persona hasta que se entrega radicalmente a ella con toda su capacidad de amar. En ese sentido, es otra manera de ver que el contraer matrimonio es un acto en sí mismo capacitante, porque sin él, si yo nunca me lanzo al agua, si yo nunca me tiro del avión, por más que haya aprendido, por más técnica que tenga, nunca voy a ser capaz de. Ese acto es un acto que va en continuidad con los anteriores. Tengo que haberme preparado para poderme tirar. Tengo que haberme preparado bien, sobre todo para lanzarme al ruedo a torear. Pero si no me lanzo, nunca puedo empezar. Y esa es la falsedad de las relaciones pre o al margen del matrimonio, porque no estás recreando la situación en la que te vas a encontrar, que surge y se inicia cuando realmente te entregas al otro. Y dentro de esta salvedad, que me parece importante,
en cierto modo, nunca estamos preparados ni para ser padres, ni para amar a otra persona. Es un proceso que va desarrollándose. Cuando esto me lo pregunta un chico o una chica, le respondo con una idea, es decir, tú realmente, empleo de esta palabra fuerte, estás obsesionado, si es él, en hacer feliz a tu futura esposa. Y lo único que quieres al casarte es contribuir a su felicidad. Obviamente yo no la hago, sino nos hacemos mutuamente. Y has tenido la suficiente prudencia para saber que ella o él tiene la misma disposición de fondo, y eso implica que sería el aspecto quizás más práctico de lo que voy a comentar, el haber hablado mucho de todos los temas importantes de uno y de otra. Me parece que la actividad más importante que hay que hacer en el noviazgo y en cierto modo en toda la vida es escuchar al otro y hacerle las preguntas pertinentes para que el otro siga dándose a conocer. Si esto se ha realizado y uno tiene la ilusión y si quiere la obsesión en ayudar a hacer feliz al otro, creo que está maduro para, entregándose, empezar la gran aventura del matrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La verdad es que a nosotros nos duele también tanto lo que no alcanzaremos a escuchar, tanto como agradecemos todo lo que hemos escuchado. Y para el cierre, solo el cierre, puntualmente le pregunto a los tres, yo creo que esto nos va a servir a todos quienes estamos escuchando esta exposición, un consejo clave, concreto, que darían ustedes o a los jóvenes matrimonios o a los matrimonios que ya llevan un tiempo, pero que siempre está esta disyuntiva, ¿no?, de la perdurabilidad para pasar del deseo, que es real, a la posibilidad del matrimonio para siempre o para toda la vida, como decían antes. Un consejo puntual. Voy a ir en orden, así que le pregunto al profesor Droste primeramente. Ser hijos de la iglesia, rezar y auxiliarse en los sacramentos desde el punto de vista del matrimonio cristiano. Excelente, muchísimas gracias. Así de puntual debe ser, dado el tiempo. Tal vez en otra ocasión podríamos profundizarlo. Muchas gracias. El padre Daniel. O sea, aprender a perdonar. La persona que más bien me puede hacer es la que más daño me puede hacer, también con cosas pequeñas. Y en el matrimonio siempre hay heridas. Tenemos que aprender a perdonar. Muchísimas gracias, padre. Profesor Melendo, al cierre. Concretando el que antes di de levantarse cada jornada con la ilusión de terminarla más enamorado del cónyuge, concretando, diría que cada uno, cada una, al levantarse o cuando ya empieza a ser persona después del segundo o tercer café si lo necesita, concretar un detalle de cariño que hoy va a tener con el cónyuge, apuntarlo en el celular con la alarma y no cejar el día hasta que haya tenido ese detalle de cariño con el cónyuge. Eso reorienta toda la vida en la dirección que en el plano humano es la correcta. El amor a nuestro cónyuge como amor de todos los amores. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, no queda más que dar las gracias, agradecer a ustedes tres por el tiempo. Sabemos que siempre es limitado. Gracias por la disponibilidad, por toda la preparación. Gracias también a quienes se han conectado hoy día desde distintas latitudes. Todos tienen muchísimas actividades y a quienes nos han ayudado a organizar y a difundir este coloquio que esperamos tenga muchísimos frutos, dado que su contenido va hacia ello, ¿no? Y tiene la posibilidad de hacerlo. Eventualmente vamos a compartir esta grabación también para que llegue a muchas más personas y haga muchísimo bien. Gracias por todo lo que todos hacen a favor de la familia. Y nosotros desde el Foro Icusta disponibles seguiremos organizando actividades e iniciativas a favor de la familia y del matrimonio. Los invitamos a conocer también EduFamilia, que es la iniciativa que está dirigiendo el profesor Tomás Melendo. Enviaremos la grabación por correo y a las distintas redes sociales para que todos estén al tanto. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias. Hasta luego.